¿Cómo están, maestras? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Maestra Blanca, la alcancé a ver todavía. Venía de su festival, ¿verdad? Sí, maestro. Está bien, maestra. Todos aquí tienen sus eventos o no. Bueno, las que son maestras en básica y media superior también, ¿verdad? Algunos no. Es que y una disculpa, es que quise entrar desde Safari a la sesión de Zoom y no me permitía, ya tuve que entrar desde Chrome para que pudieran acceder. Les voy a pasar una liga aquí ahorita en el chat. En el chat, sí, en el chat de aquí de la aplicación de Zoom para que ustedes la puedan también visualizar desde ahí. Déjenla comparto. Y vean conmigo la infografía. A ver si me dicen si la pueden abrir, ¿eh? Al parecer sí, ¿verdad? Pudieron entrar aquí, estoy viendo que ya tienen acceso. Aquí entonces vamos a ver de manera general lo que son esos mismos componentes y también me gustaría mucho compartirles, bueno, que escucháramos todos el podcast de nuestra compañera maestrante Mónica Karina, que ya le había pedido sus permisos y para que veamos cómo lo realizó de manera espléndida, muy bien hecho, y yo creo que son los 9 minutos muy bien explicados sobre lo que son los componentes de la calidad educativa y cuál es la idea central del mismo proceso. Bueno, ahorita en lo que van entrando. Y nuevamente una disculpa, no lo había comentado con ustedes la cuestión del cambio de horario. Es que tuve que salir para continuar con una labor de fin de semana, pero espero que no haya causado inconveniente. ¿Mañana van a tener labor o descansan? En mi escuela, bueno, trabajamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Trabaja mañana en la escuela entonces, maestra Beatriz? Sí. Muy bien. También la maestra Flor dice, sí, está bien. Todos un poco, bueno, mañana. Pero no es mitad de día, ¿verdad? De 7:30 a 10:30 va a haber clases normal y ya después va a haber el evento del altar de muertos. Ah, muy bien. Sí, tenemos evento. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y es en básica, maestra? ¿Media superior? Secundaria, básica. Ah, ok. Secundaria. Muy bien. A ver, déjenme ver. En total somos 7, ¿verdad? Si mal no recuerdo, nosotros. Sí. Sí, yo creo que ya serían los que entran por ese día. Miren, vamos a ver entonces lo que son los componentes de esta calidad educativa. Ustedes ya lo estarán viendo desde sus computadoras también. Lo que quiere decir, bueno, desde aquí una manera general, es que nada más ponerle de manera de presentación. A ver si me lo permite. No, claro. Bueno, sí lo voy a dejar. Pero entonces hablamos de los componentes de esa calidad educativa, tomándolo de manera muy general ahorita, lo que fue al abordarlo desde la sesión pasada. ¿Quién es el primero que empieza a implementar? Y hoy me trajo a colación porque estaba viendo
una conferencia de las autoridades de Mejoredu e invitaron al gobernador de Sinaloa, el doctor, que me fue ahorita su nombre, que lo recuerdo tanto, porque me evaluó una vez, bueno, el gobernador, hoy gobernador del estado de Sinaloa, él fue el de los que iniciaron un proyecto para suplir a lo que fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, hoy conocido como el Mejoredu, el organismo para la mejora de la calidad educativa. Y él hacía un análisis sobre lo que fue la importancia de esta nueva reforma y tocaba el punto medular o esencial, que era referente a la cuestión de la calidad educativa, que tenía un proyecto, lo digo así porque fue muy general, nada más lo toca, pero tratando también de abarcar otro de los aspectos que le interesaba, pero en ese momento era Rocha Moya, el doctor Rocha Moya, hacía un análisis sobre la cuestión, el concepto mismo y cómo la calidad educativa, como les comentaba, venía de un proyecto muy enfocado desde el ámbito empresarial y se busca, él dice, sustituir esta cuestión de calidad educativa por la mejora continua y hablar de otro nuevo concepto que se viene narrativamente sustituir a la cuestión de la calidad educativa. No está de más que se aborde, incluso he visto varios doctorados en la currícula, el concepto de calidad educativa, recordando que es un proyecto que ya se manejaba desde los 80s, pero este proyecto, toda esta idea el fin de la calidad educativa empieza a fragmentarse un poco y a tener una aproximación muy crítica a finales de los 2010, 2018, 19. No es en México, sino ocurre en Latinoamérica, como ustedes lo verán con calma, sobre todo Chile y Brasil. Ahí, bueno, ahí van a mencionar, van a ver ustedes Colombia, Chile y Cuba, pero en Brasil y Chile son de los dos países que empiezan a cuestionar bastante este concepto mismo de calidad, recordando que tanto los organismos internacionales como varios de los que proyectaban como los ideales o directrices económicas a dirigir, a seguir, también manejaban esa cuestión de la calidad como una mejora de las diferentes empresas, etcétera, y se traslada a la cuestión de la calidad educativa o al sistema de la educación a partir de fomentar esta postura y viene posteriormente una crítica a esto, como les digo, a este concepto como tal. Y como les comentaba también, hay muchos de los factores que se siguen abordando porque es necesario también tener una aproximación a la cuestión de la calidad y les voy a compartir también desde la plataforma o incluso espero que se pueda abrir desde aquí, pero una tesis que desarrollaron sobre el aspecto de la calidad educativa en 2017. Viene un análisis muy interesante y cómo lo implementan en unos colegios privados del Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y lo que pertenecen a ellos. Bien, estos componentes entonces de la calidad educativa inician con la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2013. El concepto es la cualidad de un sistema educativo que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficacia, eficiencia, impacto y suficiencia. Considerando que esto como tal trae todo un aparato conceptual que busca implementar un proceso ideal
para lo que es la calidad de la educación en los ámbitos del espacio educativo. La calidad entonces educativa tiene como función de mejora del logro académico de los educandos, recordando que aquí es el eje vertical, el logro de los estudiantes o el logro de los aprendizajes, y dice al mismo tiempo, y esto lo vamos a encontrar en varios de los autores, que va a depender la mejora de al menos 4 componentes o procesos: los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos. ¿Cuál fue entonces uno de los parangones que empieza a tener mella y crítica respecto a ese aspecto? En Chile y en Brasil, la cuestión de los denominados idoneidad de docentes y directivos, lo que ocurre en México también. Maestros empiezan a criticar bastante ese concepto porque diluye la idea de preparación, formación, y va sentando o va tomando prioridad el hecho de que se evalúa al profesor y dependiendo de esa evaluación se le restringe el contrato o se le capacita, y si no vuelve a pasarlo se le quita o se le retira de ese puesto o definitivamente se le daba de baja. Y estas son las consideraciones que empiezan a tomar mucho impulso y crítica al instituto como tal. Hablamos de una brecha de calidad de la educación, que es denominada una brecha o distancia respecto a un referente de mejora. Y ahí es donde uno de los índices indispensables para hablar de la brecha o distancia tiene que ver con indicadores de comparación. Y se empezó a evaluar. El INE como tal surge en el 2000. En 2005 empieza a sentar las bases institucionales, no directamente se introduce a nivel constitucional el sistema de evaluación o dentro de los reglamentos, las leyes que emanan del sistema educativo mexicano, pero posteriormente, bueno, a partir de eso se empieza a tener varias evaluaciones a lo largo y del recorrido del mismo. En el 2015 ya hablamos entonces de esta calidad educativa y cómo encontramos un comparativo entre lo que ocurrió a partir del 2010 cuando inician las primeras evaluaciones a gran escala, denominadas así, que sería la evaluación de la calidad de los aprendizajes. Posteriormente viene el CELE y posteriormente viene Planea, etcétera. Y son evaluaciones a gran escala que permiten tener, ahora sí, referentes sobre las condiciones que se presentan con anterioridad, intentando hacer una comparativa con la actualidad y buscando eso. Su principio básico es reducir esa brecha de aprendizaje entre lo que ya se aprendió o lo que tiene con solidez, incluso hablando de aprendizajes previos, y los nuevos aprendizajes, pero recordando que hay una gran problemática en cuestión del aprovechamiento mismo de los aprendizajes o cuál es la consolidación de los mismos. Y si ustedes llegan a tener oportunidad de ver cuáles eran los resultados, que fundamentalmente era, como les decía, 2 de las grandes áreas: lenguaje y comunicación, todo lo que incumbe español, literatura, taller de lectura y redacción, etcétera. Y por otro lado, las matemáticas de todo el sistema educativo, de básica y media superior. Y encontramos un gran problemática respecto a la evaluación obtenida, que eran con números bastante malos que se arrojaban, ya no digamos a nivel nacional, sino en ciertas regiones también se notaba una disparidad inmensa. Posteriormente se hicieron evaluaciones constantemente, eso ya me tocó verlo muy cerca, fue del 2017 hasta el 21, no antes, un poquito antes,
a finales del 20, donde se arrojaba bastante información y se encontraron que en ciertos estados de la República manejaron un tipo de proyecto muy enfocado a revertir esos índices tan macros o deficientes respecto a estas áreas, y estados como el de Puebla, en algunas partes de Sinaloa, en otras partes de Sonora, si mal no recuerdo, se tuvieron alguna mejora. Puebla sobre todo resaltaba bastante. Hasta el último información que recuerdo, fue uno de los estados que llamó mucho la atención, que le había ido bastante bien en estas evaluaciones. También hablamos de brecha o distancia del referente de mejora, considerando condiciones de contexto o tipo de servicio. Y aquí también es otro de los grandes atributos que también lo comenta quien fue uno de los ingenieros o realizadores, por decirlo así, o artífices de la reforma para sustituir al INE, el doctor Rochamoya, nos va a decir que muchos de los insumos o información que arrojó el INE es muy valiosa y que debe tomarse en consideración. Y es correcto, porque empiezan a hacer análisis, ahora sí, sobre las condiciones materiales y también acercarnos sobre los enfoques de las condiciones que se encuentran en las escuelas. Y aquí vimos algo bien importante. Ustedes podrán decir con justa razón, como les comentaba, pues se supone que si hay una escuela, una institución, etcétera, en una condición socioeconómica marginada, pues claro que le va a afectar a posterior los aprendizajes, unas evaluaciones muy deficientes se van a obtener o resultados muy deficientes, etcétera. Lo novedoso desde el INE es que ya empieza a traer esa información y a mostrarla. Y tiene ahí en su página, todavía está abierta del INE, donde nos presenta muchos de los resultados. Y aquí lo tengo en físico, afortunadamente, el último año, que fue el 17, esos que se llamaban panoramas educativos. Ahí ustedes los pueden encontrar en la página del instituto, del INE. Es así, se llama panorama educativo. Incluso lo pueden comparar, porque yo tengo del 2014 hasta el 2017 en físico. Y te presentaba una información bien valiosa sobre cuáles eran las condiciones que se encontraban en las escuelas en cuestiones de los materiales, de los insumos, de las condiciones estructurales, etcétera. Y al final ofrecía un disco donde toda esta información la podías tú manejar por si querías presentarla a las escuelas, y viene por estados de la República. Muy interesante eso, lo que ofrecía. No se ha vuelto a realizar. Yo creo que sí se van a tomar muchos de estos ejemplos para continuar realizando este tipo de evaluaciones y también ofrecer esta información importante. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el instituto? En su primera entrada, información para conocer cuáles son las condiciones en diferentes localidades del país, para también tener una radiografía completa del panorama educativo en México. ¿Cuáles son entonces esos indicadores para medir la calidad de la educación en México? Los principales son los logros de aprendizaje en estas dos grandes áreas. Para 2017-18 se integró a matemáticas y lenguaje y comunicación, geografía y cívica. Cívica también fue bien interesante cómo lo abordaron, y yo creo que era uno de las primeras aproximaciones que se iban a hacer desde las ciencias humanas y sociales, desde las ciencias sociales, para tener un referente sobre cuál era el concepto de ética, cuál era el concepto de cívica que manejaban los alumnos y qué es lo que ellos consideraban más valioso.
etcétera. Hay muchas, y también se arrojó información interesante sobre la percepción misma del comportamiento del ser humano, cuáles son la perspectiva futuro del mismo, etcétera. Bueno, estos son los indicadores, el logro, los materiales y métodos, recordando que el método se refiere con el tipo de estrategias a usar. También viene incluido aquí lo que es tu teoría o paradigma que da sustento a tu metodología de enseñanza-aprendizaje. La organización escolar, otro de los ejes fundamentales, que sería entonces la gestión en este tipo de organización, cómo es que se gestiona entre actores y las diferentes autoridades, o entre las mismas autoridades y los directivos o el sistema educativo en su conjunto. También hablamos entonces de la infraestructura, que es lo que arrojó este material que les mostraba ahorita, la idoneidad de directivos y docentes. Ahorita, en este momento, yo creo que ocurre a nivel básico igual, pero para media superior ya está abierta la página del ProForDems, o es donde el servicio profesional docente denominado, y donde te dan cursos en línea, y hay diplomados, etcétera, que se estuvieron abriendo durante estos días, y están cerrando con la última fase de estos diplomados, y que tiene que ver con la condición de formación profesional docente. ¿Cuáles son esos instrumentación para la medición de los indicadores? Pues sería la Secretaría de Educación Pública, lo que ofrece los censos de educación básica, de educación media superior, el Sistema de Información y Gestión Educativa, así como el INEGI, el CONAPO y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el denominado Coneval. Estos son los diferentes instituciones, sistemas que operan como órganos o como aparatos indispensables para la evaluación del estado de la educación en el país, y que todavía siguen siendo parte indispensable para tener información suficiente sobre lo que está ocurriendo en el país. Bueno, y la pregunta central a esto es, ¿qué se debe esperar de este ejercicio de monitoreo a la calidad educativa? Que gracias a eso podemos identificar, o sería lo esencial, identificar estas brechas de inequidad que vamos a encontrar entre los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad. Por un lado, y aquí se crearon los perfiles también de docentes, los indígenas, por otro lado los migrantes o los hijos de migrantes también, los llamados migrantes de retorno, los sectores rurales o urbanos marginados, recordando que estos grupos de población sí estaban teniendo un enfoque, siempre se ha dado desde la Secretaría de Educación. Lo que faltaba es tener una información valiosa, consistente, confiable, para aplicar una política de educación plena que sí repercutiese tanto en su calidad de los procesos de mejora educativa, como en las condiciones posteriores de su permanencia. Y este es otro de los factores que no se hablan o no se hablaba con anterioridad. Hay investigaciones de permanencia del estudiante, y ustedes también yo creo que lo tienen muy consciente este hecho. De educación básica, bueno, hablamos de preescolar y toda la primaria, es consistente la permanencia del estudiantado. Hablamos de un nivel de eficiencia del 99% en estas dos etapas, preescolar y primaria. Empieza a tener un poquito de inconsistencia, baja hasta el 97% cuando se da de primaria a secundaria, pero no deja de tener su relevancia, y continuaba con este eje.
Recuerden que en el 2005 se volvió obligatoria la educación media superior. Ya para contratarte para cuestiones más básicas a nivel laboral, cuando antes se pedía mínimo en la secundaria, ahora se pide mínimo en la preparatoria. Bueno, aquí empieza el gran problema. Cuando haces un recorrido sobre la permanencia de los estudiantes, de secundaria para media superior, la caída es fuertísima, 70% aproximadamente. Y esos son datos consistentes para 2019. 70% de la población que económica, educativamente activa, que serían los adolescentes, bajaba considerablemente al entrar de secundaria a preparatoria, 70%, y de ese 30% que ingresaba a educación media superior, solo el 5 o 6% culminaba la media superior. Es muy bajísimo ese resultado. Y posteriormente se empezó a arrojar también, o se hablaba de las que son las directrices. Y aquí una de las directrices hablaba de, una de ellas era para la formación de los docentes, para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica con enfoque de permanencia. Y entonces, cuando ya se arroja la información fuerte de media superior, directrices para mejorar la permanencia escolar en la educación media superior. Y aquí es donde encontramos, y como les comento, entren a la página y van a encontrar toda esta información. Si llegan a hacer trabajo de este estilo, muy enfocado a los datos, a los censos, a la estadística que ofrece, y ahí hablaban concretamente de esto, de este aspecto, que la permanencia era muy baja y sobre todo la continuidad hasta la universidad. Y hoy se extiende el proyecto a raíz del 2019, con esta última reforma estructural de la educación general. El sistema educativo se habla de un proyecto de permanencia, donde el Estado trate de acompañar, por supuesto hablamos de estos grupos vulnerables y también de la sociedad en general, pero enfocándonos muy fuerte en esto, desde educación básica hasta por lo menos la profesión, hasta los 21 años, cuando se culmine con alguna carrera, ya sea licenciatura, ingeniería, o mínimo una carrera técnica. Bueno, hablamos también de estas condiciones estructurales y tiene que ver con los países y aquí lo vamos a ver con calma en la siguiente sesión, de lo que ocurre en Latinoamérica primordialmente con estas reformas educativas que lo que piden es o tratan de implementar desde el eje que les decía en un primer momento muy afín a cuestiones empresariales, y no es por nada, pero también se trae el concepto de calidad educativa muy afín con las competencias, pero son ámbitos muy cercanos a este aspecto y posteriormente se busca cambiar ese rumbo. Pero es indispensable tomar en consideración qué ocurre en Latinoamérica con estos proyectos de reforma educativa y que también posteriormente nos van a mencionar, igual aquí en la cuestión de la calidad, cuál es la idea y el principio básico de calidad educativa que traen todos los países latinoamericanos. Aquí abordaremos solamente a 3, porque son los más representativos de la región, según desde lo que ofrecía el INE de esa información. ¿Sobre eso alguna duda o comentario? Vamos a ver entonces aquí, gracias a nuestra compañera maestrante Mónica Karina,
acercarnos a lo que es cuestión de su podcast de calidad educativa, y espero que también resulte bastante interesante como a un servidor sobre este aspecto que aborda. Bueno, ahorita va a tardar porque nosotros lo tenemos a libre y no lo abre inmediatamente aquí. Aquí va a empezar en unos segundos y nos mete bastantes comerciales. ¿Sobre eso le resultó sencillo, maestra Karina, la plataforma amigable? Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Pues sí, realmente yo creo que fue al principio, para entenderle más o menos ahí cómo se manejaba la plataforma. Pero con los videos que subió de tutoriales, yo creo que fue mucho más sencillo poder realizar, bueno, la grabación. Yo ya una vez teniendo pues la información base, ya yo creo que lo más sencillo era hacer la grabación. Entonces, más que nada es informarse, ver los tutoriales, y yo creo que es más que suficiente para poder entender cómo manejar ese tipo de plataformas. Muy bien, maestra. Y también lo que veo, y yo lo abono a esto que acaba de comentarlo la maestra, que también preparó y se nota bastante que realizó su guión. Y eso es importante, maestra. Realizar un guión. Bueno, platíquenos, maestra. Bueno, lo primero que hice fue basarme con el documento de la Gaceta. Me volví a informar. Obviamente ya habíamos visto ese apartado de la revista. Volví a darle un clavado a esa información y comencé a redactar. Primero yo empecé a redactarlo, ¿verdad? Como si estuviera haciendo yo cualquier escrito. Y una vez que ya tenía los aspectos o conceptos más importantes, empecé a hacerlo así como usted dice, o sea, de forma como si yo lo estuviera platicando, por así decirlo. Al principio pues yo lo tenía ya hecho de una manera, pero conforme vas grabando, vas cambiándole palabras, incluso en ese momento pues se me van ocurriendo cosas, o sea, tú mismo en ese momento se te van ocurriendo otras palabras y lo corrijo y vuelvo a grabar. Entonces, realmente no es como que tal cual lo haya escrito, yo lo dije en ese momento, o sea, es como si nomás estuviera leyendo el texto que escribí. Es más que nada como que si estuvieras platicando con una persona, lo estuvieras explicando, no tanto que estuvieras leyendo el escrito que hiciste. Muchas gracias, maestra. Y aparte también comenta eso esencial. Como lo hace muy, muy relajado, como platicando, créanme ustedes que cuando se lo presentas a un alumno, cualquier tema así, él dice, pues qué agradable cómo lo presenta, y resulta novedoso, ¿eh? Verán cuando, bueno, sí, espero que los motive a realizar un podcast igual para sus alumnos, les va a gustar bastante a ellos cómo se aborda, cómo se incluye la música de fondo que vamos a ver, y también la maestra lo maneja así como su programa de radio, muy bonito. Y eso creo que a todo el mundo nos llama la atención bastante. Bien, vamos a escuchar entonces a la maestra, los que nos comenta sobre lo que es la calidad educativa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Los saluda su amiga Mónica Mata Domínguez de la Universidad de Pedagogía Aplicada, transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es un placer poder estar aquí y compartir este espacio con todos ustedes. Antes de comenzar, quisiera enviar un cordial saludo a mi estimado maestro, el doctor Osvaldo García Martínez, y a todos mis compañeros que cursan junto conmigo la materia de gestión para la calidad educativa. El día de hoy quisiera tocar un tema de suma relevancia y que considero nos ocupa a todos como sociedad, y en especial a los que conformamos el magisterio y la comunidad educativa.
hablar del proceso de calidad educativa es un tema extenso y que difícilmente terminaremos de debatirlo o hablar de él. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la educación es un derecho básico indispensable para la vida de todas las personas. Entendemos que mayor educación, mayores conocimientos, capacidades y habilidades para enfrentar los retos de la vida diaria, que es lo que buscamos todos. Y para nosotros como docentes, pues es el principal objetivo de nuestra labor. Y fíjense, algo muy interesante que en diversas instituciones se presenta como garante de este derecho y uno de los organismos internacionales que se destaca viene siendo la UNICEF, la cual tiene a cargo proyectos relacionados con la calidad de la educación. Ahora bien, si nos enfocamos en México, debemos de estar conscientes que aún enfrentamos retos a niveles básicos, como lo son la cobertura y el acceso a la educación. Investigando un poco acerca de este tema, me encontré con que entre el 2013 y el 2018, el INEE llevó a cabo diferentes estudios sobre la calidad de la educación. Y entre esos estudios se menciona algo de suma relevancia y me gustaría leérselos tal cual. Recibir una educación de calidad representa adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para asegurar el reconocimiento y el respeto permanente a todos los derechos humanos. Fíjese la magnitud de dicho concepto. Realmente la educación de calidad debería englobar todos aquellos aspectos que requieren nuestros niños y que de cierta manera les darán las herramientas para desarrollarse en el futuro. Y en esa misma línea que sigue el INEE, también se recalca un concepto importante dentro de nuestra Constitución, y en ella establece que la educación será de calidad con base en el mejoramiento constante y en el máximo logro académico de los educandos. Ahora bien, sabemos que la calidad de la educación es una variable que puede medirse en distintos puntos o momentos de la vida de las personas. Por ejemplo, yo como docente puedo hacerlo de manera diagnóstica durante el proceso de formación o al término de este, pero debo de estar consciente de las necesidades y características que tienen mis alumnos y que existen muchos factores que podrían interferir con dicho proceso, como lo son el contexto familiar o escolar. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación en donde ciertos factores han intervenido en nuestra labor y bueno, no nos queda más de otra que hacer nuestro máximo esfuerzo para que no afecten el aprendizaje de los niños. Debemos también ser claros al momento de querer medir la calidad educativa y buscar resultados, ya que es imposible medir todo con instrumentos o pruebas estandarizadas, porque esto no me aproxima a la realidad que vivimos en las aulas. Que aunque son una manera de hacer mediciones a nivel nacional o internacional, necesitamos que exista realmente un acercamiento y se vea por las necesidades y características del entorno, que haya esa apertura y nos tomen en cuenta a todos como parte de ese cambio que se busca hacer. Si todos los que somos docentes en México realmente asumiéramos el compromiso que se plantea en el artículo 3º tras la reforma, entonces, pues nuestra idea de la calidad claramente apelaría a una educación más humana desde el respeto, la libertad, la inclusión y claramente la mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde este marco y en la dirección política del país, pensar en la calidad de la educación es reflexionar en la mejora continua de este proceso, lo cual sin duda pues, es un tema complejo y ambicioso para cualquier institución, ya sea pública o privada. Entonces, aquí es pertinente plantear cómo aterrizar esas cuestiones dentro de las aulas y por ello considero de suma importancia el proceso de reflexión del propio docente. Desde mi experiencia personal, lo tengo muy presente planear y llevar a cabo mis clases. La mayoría de las veces con grupos numerosos, alumnos con diferentes necesidades, contextos difíciles y muchas veces con carencias de recursos, pero siempre con el compromiso de aportar a la educación de los niños. Ahora me gustaría tocar algunos puntos y compartirlos con todos ustedes. Leyendo hace días una revista muy interesante llamada Gaceta de la Política Nacional de Evaluación Educativa en México, me encontré con algunos artículos que me llamaron la atención de los escritores Teresa Bracho y Francisco Miranda, en los cuales se menciona que existe una diversidad de componentes e indicadores que deben utilizarse para medir la calidad en la educación en México, cosa que sinceramente desconocía antes de comenzar a documentarme al respecto y por lo tanto me gustaría compartirlo con todos ustedes.
Dentro de estos indicadores se menciona un concepto que es el logro de aprendizaje, del cual hablaba hace un momento, y en donde se hace énfasis en los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas, como lo son Planea a nivel nacional o PISA a nivel internacional. En el caso de Planea se busca aportar información relevante del logro educativo, pero no está diseñada para sacar conclusiones respecto al desempeño de las escuelas o de los docentes, sino se centra en evaluar las competencias tanto de las materias como español o matemáticas y otras habilidades relacionadas con la convivencia escolar. Por otro lado, también se toma en cuenta indicadores como lo son los materiales, los métodos, infraestructura y organización escolar. Muchos de nosotros que laboramos en escuelas públicas sabemos de las necesidades y carencias que se viven dentro de ellas y que de cierta manera pueden llegar a afectar a nuestros niños para que logren un desarrollo óptimo de aprendizaje. Ahora bien, sin dejar a un lado las obligaciones que le corresponden a las autoridades y a nuestro gobierno, uno como maestro siempre debe buscar la manera de evaluar y enseñar de una forma auténtica en el aula, obviamente tomando todos los recursos que se tienen al alcance y buscando la ayuda, por ejemplo, de los equipos de USAED, como lo son los maestros de apoyo, psicólogos, trabajadores sociales o maestros de lenguaje. Y claro está que cada uno de nosotros como docentes debemos de prepararnos y actualizarnos para desempeñarnos de la mejor manera. ¿Y por qué digo esto? Porque el mundo cambia y las generaciones también. Así que es importante adaptarnos a ellos para poder dar lo mejor de nosotros y así promover oportunidades de aprendizaje nuevas para todos los niños. Realmente no existe una fórmula mágica para lograr una calidad educativa de excelencia en nuestro país. Créanme que si así fuera, todos estaríamos a nivel de Finlandia o Chile. Pero lo que sí podemos hacer para empezar a ver resultados positivos es enseñar con entusiasmo y pasión y que los niños aprendan de la misma manera. La educación debería ser divertida y que la escuela sea un lugar en donde se enseñe a ser críticos, curiosos, se estimule el deseo de aprender, donde apliquen sus valores y hagan realmente lo que más les apasiona. El primer objetivo de la educación debería ser siempre asegurar la felicidad de nuestros niños, porque cuando están motivados son capaces de aprender mucho más y eso solo lo podemos lograr nosotros como docentes. Debemos de tener presente que ningún acuerdo, ley, artículo o programa va a lograr que esto suceda. Es una labor que se tiene que ir construyendo poco a poco como sociedad sin perder los objetivos y metas trazadas. Y quizás algún día podremos presumir de tener el mejor sistema educativo del mundo. Ya para terminar este espacio, quisiera compartir con ustedes la siguiente frase del poeta William Butler que dice: la educación no consiste en llenar un campo, sino en encender un fuego. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido de su agrado el contenido del día de hoy. Me despido, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube para que escuchen este y muchos más temas interesantes. Nos sintonizamos en la próxima. Bye. Miren, qué interesante lo maneja maestra Mónica, porque hace una transición y por eso resulta bien valioso lo que acaba de decirnos. Empieza desde la misma calidad educativa, el concepto como tal, para transitar en la necesidad de no hablar de una calidad de la educación o un aporte de la calidad de educación simplemente del ámbito puramente conceptual. Y ahí viene la transición interesante que hace, que es mencionar cuál es la necesidad también de evolucionar o llevar a cabo un proceso de evaluación desde el ámbito cualitativo o desde un aporte de las cualidades que ofrece el alumno, para después centrarse también en la labor del docente. Y yo creo que a la maestra le quedó muy claro en la cuestión y a todos nosotros al escucharla, la cuestión es decir, sí, se parte de un concepto de calidad de la educación, pero hoy en día ya se ha trascendido el mismo concepto y hablamos también de las necesidades que se encuentran y
y cómo el contexto sociocultural económico influye, y a su vez también nuestra labor como profesionales es adquirir nuevas herramientas, constantemente en preparación, y quizá nuevas posturas frente a lo que se pretende que el alumno aprenda. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Pero me pareció muy valioso esto. Aplausos, dice la maestra Flor, ¿verdad? Adelante, maestra Beatriz. No, estaba diciendo que me gustó mucho y que igual, un aplauso. Muy buen trabajo. Sí, gracias, maestra. Sí, igual también nos da una idea, ¿verdad? Sí, también de cómo lo podemos hacer. Sí, yo he andado todavía, como dicen, en la elaboración del guión. Todavía no lo envío, pero pues ya estoy en eso también. Sí, sobre todo para que quede claro, digamos así como fue transitando la maestra, hay ocasiones que nos sirve mucho. Y ahí fue clarísimo para nosotros que se fue a nivel macro para después concentrarse en lo que es la labor del docente frente al grupo. Y eso nos ayuda bastante a todos para entender lo que comentaba, que la gestión de calidad o la calidad educativa no solamente se centra en cuestión de obtener una información o como se menciona ahí en el mismo podcast, lo menciona la maestra, tener los datos sobre lo que es los resultados obtenidos de los alumnos. A su vez también es necesario tomar en cuenta todo lo que ocurre alrededor del grupo, del centro escolar, y también cuál es nuestro papel, nuestra postura como docentes. Y otro de los factores quizá que también hay que considerar siempre, tenemos la información y qué hacer con esa información. Ya nos están diciendo, hay mejora o no hay mejora en estas áreas, pero ¿qué voy a hacer yo como docente? ¿Cuál sería mi papel? ¿Cuál sería a considerar mi trabajo y trascender esto para asumir que esa información no solamente quede como siempre ha quedado en muchos lugares, en mera información que se va a guardar ahí, va a estar en los estantes o en la computadora, sino al mismo tiempo ¿qué voy a hacer? Ya obtengo los resultados, voy a empezar a implementar nuevas estrategias, sin dejar de mencionar la cita a nivel humanizante. ¿Cuáles son esos derechos de los estudiantes? ¿Cuáles serían las consideraciones que se deben de tener? Etcétera. Y eso, ¿por qué lo remarco bastante? Porque lo que he notado y he visto en la información que ya trae lo que es la nueva escuela mexicana, es poner en el centro ahora el nivel humano de todo el proceso. Más allá de la información, de lo que se obtenga de las evaluaciones, decir, sí, pero ¿cuáles son las condiciones de porque trabajamos con estudiantes, ¿qué sucede con ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es su nivel de motivación? Etcétera. Recordando que también se está trayendo ya ahora mucha colación en nuestro ámbito educativo, las cuestiones del desarrollo emocional o la denominada inteligencia emocional, derivado de nuevos cambios, nuevos traumas también, como fue la pandemia, y que es necesario abordarlos y exponenciar esta situación y el fenómeno en sí, cómo transitar desde lo que fue lo denominado una educación tradicional, cuando no teníamos ni pensado hacer esto, estamos haciendo nosotros, quizá nosotros sí, porque ya estábamos en un ambiente virtual de enseñanza o de aprendizaje, hemos pasado todos nosotros, pero el alumno en orden tradicional, muchos maestros, también recuerdo que en muchas conversaciones que se daban como en este momento, lo primero que saltaba entre los maestros era, ¿cómo le voy a hacer? Qué difícil me resulta la tecnología. Y al alumno ya no le veo la cara. Y ya no sé si llegaron a ver bastantes memes donde prácticamente el maestro parecía un espiritista y donde decía, alumnos están ahí porque no se veían.
y no hablaban, no participaban. Y entonces fue un gran reto para el docente lograr que el alumno se integrara, que se sintiera parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a su vez el maestro tenía que navegar y transitar desde, o volverse un migrante digital, porque ellos ya eran nativos, los alumnos. Esa era la diferencia, y aunque se diga también que ellos eran nativos ya del ambiente digital y virtual, déjenme decirles que ellos tampoco entraban a muchas consideraciones. Podrán saber mucho de redes sociales, pero de plataformas y de cómo usarlas, etcétera, no tenían conocimiento tan vasto, y también estaban, yo creo que en las mismas condiciones que nosotros. Y esto habla entonces de un sistema educativo mundial que empieza a priorizar el aspecto humano más que el conocimiento, el contenido y todo lo que se venía manejando de manera tradicional. ¿Hasta aquí alguna otra duda o comentario sobre esto? Bien, voy a pasarme a ver si ustedes ven la infografía aquí mismo. Y aquí resaltando, bueno, de esta primera consideración, le voy a destinar un poquito más de tiempo a la siguiente sesión. Aquí también una disculpa grande. No la vamos a tener de hora y media. Yo sé que van a sufrir por no verla tanto tiempo en la clase. Es que voy a entrar enseguida a otra clase, a otra sesión. Pero para la próxima les prometo, si ustedes lo consideran, la ampliamos un poquito, que sería ya ahora sí en sábado, normal, junto con la que han tenido con el doctor Jorge. Y cualquier consideración sobre las actividades, si tienen duda, ya ve que enseguida viene, si mal no recuerdo, lo que es el video educativo, también el CMAT o el mapa conceptual. Sí me han preguntado, incluso me enviaron mensajes por correo institucional, el mapa interactivo, el CMAP, yo le puse así porque es el programa, pero no necesariamente debe ser ahí. Pueden usar ustedes cualquier otro de los programas, igual para la infografía, si ustedes tienen que realizarlo o les resulta más sencillo en otro, no hay problema. Siempre es sugerencia mía, nada más. La actividad háganla de este lugar, porque considero que es muy amigable la herramienta, etcétera, pero no necesariamente ustedes se ven obligados a hacerlo ahí. Pueden usar cualquier otro tipo de herramienta para apoyarse en la misma. Adelante. ¿Ninguna otra duda o comentario? Va entrando una más acá. Sobre las actividades, no, tampoco todo bien. Muy bien. Y también entonces reitero una disculpa, pero en la próxima sesión entonces estaremos reponiendo alguna cuestión que ustedes consideren esenciales y vernos un poquito más de tiempo. Bueno, si podemos, porque ya ve que tenemos que transitar con el doctor Jorge también. Y muchas gracias nuevamente, maestra Mónica, por su aporte y su apoyo para la sesión de hoy. No, muchas gracias, doctor. Y pues igualmente, pues espero que les haya servido como ejemplo para que puedan realizar su podcast. Igual, si alguien tiene alguna duda de cómo utilizar la aplicación o la plataforma, con gusto también los puedo ayudar, los puedo apoyar. Gracias, maestra, también por ese apoyo. Y nos vemos entonces la próxima sesión. Cuídense mucho y mañana celebren mucho. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho. Doctor. Hasta luego, profesor. Es que no lo escucho, lo escuché un poco cortado, pero cuídense mucho, maestro. Que esté muy bien.